Son las 8:13, queremos saludar ahora al director ejecutivo de Amnistía Internacional, en su oficina de Chile, el abogado Rodrigo Bustos. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación. Mira, la memoria es frágil a veces, pero estaba escarbando, debía haberlo buscado, pero estoy casi completamente seguro que conversamos sobre la ley Nain Retamal mientras se tramitaba. Y estoy casi seguro que tú vislumbrabas que iba a pasar exactamente lo que está pasando ahora. Digo, no necesariamente sobre este caso, pero respecto a este y otros casos, ¿no? ¿Qué decir sobre esta argumentación que ha aparecido en las primeras horas luego del fallo de Gustavo Gatica de que no se vio venir esto, de que no era el espíritu original de la ley? Bueno, probablemente escuchaste también al presidente de la República anoche en televisión, ¿o lo viste? Sí, la verdad es que no nos hace gracia desde Amnistía Internacional decir lo dijimos, pero la verdad es que lo dijimos. Dijimos que esto podía ocurrir, que probablemente iba a suceder, porque esta ley que se tramitó de manera express en marzo del año 2023 fue una ley que justamente se discutió muy rápidamente porque habían ocurrido varios asesinatos deleznables de funcionarios de Carabineros, y entonces empezó a cundir un discurso en la oposición y en parte del oficialismo de que las herramientas que tiene Carabineros actualmente para perseguir el delito, para proteger a los funcionarios policiales, no eran herramientas suficientes. Y en ese contexto se discutió muy rápidamente esta normativa, este proyecto de ley entonces. De hecho, recuerdo, Patricio, que, por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos pedimos poder intervenir en la Comisión de Seguridad del Senado, y el senador Felipe Kast no nos respondía ni siquiera a las solicitudes por correo electrónico, por oficio. Y, y fue tan express todo que incluso después de la aprobación en el Congreso, había un grupo de parlamentarios que quería presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional evaluara la conformidad de esta normativa de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y que son parte de nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política. Y cuando esto ocurría, el Ejecutivo, el presidente Boric y su gobierno se apuraron en promulgar al día siguiente de la aprobación en el Congreso a las 8 de la mañana esta normativa para que ni siquiera se pudiera analizar su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que el gobierno actuó proactivamente para evitar ese espacio? Sin duda, Ya. sin duda. Porque ¿No crees que haya sido casual, ni procedimiento estándar, ni...? No, en general los proyectos de ley no se promulgan al día siguiente que se aprueban en el Congreso. Aquí había ocurrido un nuevo asesinato de un funcionario policial, y ante la posibilidad que solamente se analizara en el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de esta normativa, el gobierno se apuró en promulgar rápidamente este proyecto de ley entonces, que se convirtió en ley y después fue publicada el 10 de abril del año 2023. Entonces, sin lugar a dudas, los dos órganos colegisladores, porque además el gobierno podría haber vetado incluso partes de esta normativa, los dos órganos colegisladores, el Congreso y el Ejecutivo, el gobierno, son responsables del resultado de esta normativa, que, repito, lo dijimos desde Amnistía Internacional, señalamos que esta normativa, la ley Nain Retamal, no era simplemente para proteger a los funcionarios policiales o para darle certeza jurídica, sino que podía implicar impunidad para violaciones a los derechos humanos futuras y también eventualmente pasadas por el principio pro reo, que puede aplicarse de manera retroactiva en materia penal. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el veredicto del caso de Gustavo Gatica, que se aplica retroactivamente para que haya impunidad en un caso de violación a los derechos humanos en que se acredita quién fue
que dejó mutilado de sus dos ojos a Gustavo Gatica. Sí, en parte está contestada la pregunta, pero para enfocarla directamente, la que viene, quiero decir, ¿cómo evalúas la acción política y legislativa del gobierno en esta ley? La verdad es que encontró que el gobierno es responsable junto al Congreso de que se haya aprobado la ley Nain Retamal. El gobierno de alguna forma apuró también la tramitación legislativa, el gobierno apuró la promulgación de esta ley para que no fuera discutida en el Tribunal Constitucional. El gobierno también no utilizó su atribución de veto y es más, la ley Nain Retamal aparece en los últimos días entre los logros de este gobierno al que le quedan 2 meses para terminar su mandato. Por lo tanto, el gobierno ha hecho suya la ley Nain Retamal como un logro del gobierno del presidente Boric en estos 4 años. Ya, Y si bien o sea, ahí Rodrigo, el argumento de anoche el presidente que dijo más o menos textual, lo estoy parafraseando pero no tergiversando, decía, la ley no es nuestra, la ley la ingresó la derecha, el proyecto, quiero decir. Ese argumento entonces no tendría validez. Sí, lo que pasa es que en Chile tenemos dos órganos colegisladores. Eh, en el sistema político de nuestro país, el Ejecutivo, el gobierno, es un órgano colegislador, tiene atribuciones importantes en materia legislativa, mucho más que en la mayoría de los países con un sistema presidencialista. Y repito, en la discusión de la ley Nain Retamal, parte del oficialismo apoyó con votos esta normativa o se abstuvo, el gobierno no utilizó la atribución de veto, apuró la promulgación para que eso no se discutiera en el Tribunal Constitucional y además en los últimos días ha mostrado dentro de todos los logros y medidas de este gobierno la ley Nair Retamal como algo positivo que se hizo durante este mandato. Por lo tanto, la verdad que me parece bastante indiscutible que el gobierno también estuvo de acuerdo con esta normativa. Y si bien todavía no tenemos la sentencia, el veredicto fue muy claro en argumentar sus conclusiones en gran parte por la ley Nair Retamal, tanto respecto de la legítima defensa privilegiada por una parte, como en relación a la configuración de los apremios ilegítimos y el incumplimiento de los reglamentos respectivos como requisito de ese delito, que fue algo que se incluyó con esa normativa, con la ley Nair Retamal. Sí, estamos conversando con Rodrigo Bustos, director de Amnistía. Quería preguntarte también, ahora pensando en el futuro, por las declaraciones que hizo Claudio Crespo ayer a la salida del tribunal, donde hizo una mención a los carabineros que en el futuro, entiendo que se refiere al próximo gobierno, iban a tener que enfrentar la violencia de los manifestantes, como la narrativa de Claudio Crespo, no me cabe interpretar si fue, Rodrigo, espontánea o deliberada, apuntaba a presentarse a sí mismo no solo como un individuo, sino como a un símbolo de que ese es el actual policial que se valida, ¿no? Y por eso hizo mención a los carabineros que iban a tener que enfrentar la violencia de las manifestaciones en el tiempo futuro. ¿Qué reflexión te merece esto? Porque en parte, o sea, digo, en el trasfondo Crespo tiene razón en el sentido de que todo fallo judicial obedece a una mirada general de las cosas, ¿no? ¿Qué podría decir sobre esto? La verdad es que el veredicto del día de ayer en el caso de Gustavo Gatica es una muestra muy, muy clara de que en 2026 el Estado de Chile está en peores condiciones que en 2019 para poder garantizar el legítimo ejercicio a manifestarse, a ejercer el derecho de reunión pública que está garantizado en la Constitución política vigente y en los tratados internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque después del estallido social del 2019, donde por cierto hubo actos de violencia, saqueos, ataques contra el personal policial,
hubo manifestaciones pacíficas y hubo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones. Y desde Amnistía Internacional y varias otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalamos muy claramente que para que esas graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en contexto de manifestaciones no se volvieran a repetir, teníamos que hacer algunas cosas. Por ejemplo, tener una ley que regule el uso de la fuerza con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tener una reforma profunda, estructural a las policías, a Carabineros de Chile. Ninguna de esas dos cosas se hizo. Y no solo no se hizo eso, sino que se aprobó una ley, como la ley Nain Retamal, que, como lo vimos en el veredicto de Gustavo Gatica, puede implicar impunidad para casos de violación a los derechos humanos. Y todo eso, además, en un contexto de narrativas instaladas que criminalizan la protesta social y que lamentablemente hoy día son bastante transversales en la clase política chilena. Entonces, si hubiera manifestaciones masivas en 2026, en 2027, en los próximos años, multitudinarias, pacíficas, estamos en peores condiciones respecto a que esa posible represión o violación a los derechos humanos podrían absolutamente quedar en la impunidad mucho más de lo que sucedió en 2019. Ujú. O sea, dicho de una manera más directa, aunque tú lo has fundamentado muy bien, Rodrigo, es perfectamente razonable que haya carabineros que individualmente interpreten que, a la luz de lo que pasó con el veredicto en el caso Crespo, ese es el marco en el cual se puede dar la acción policial. Así es, lo repito, y lo dijimos cuando se tramitó la ley Nain Retamal de manera express en el Congreso. Esta ley no era simplemente para dar certeza jurídica o protección a carabineros, sino para casos, también para casos como el de Gustavo Gatica, para que eventualmente, aunque se acreditara quién podía dejar mutilado de sus dos ojos en una manifestación a una persona, quedara en la impunidad, quedara libre. Y esa señal es una señal para el resto de los funcionarios policiales. Por lo tanto, sin lugar a duda, hoy día desde organizaciones como Amnistía Internacional tenemos una preocupación en relación a cómo pueden actuar los policías en el futuro ante este veredicto que hemos conocido y que otorga un manto de impunidad en un caso de grave violación a los derechos humanos. Sí, Rodrigo, una pregunta que trasciende a Gustavo Gatica, que trasciende a la acción policial, que trasciende a la ley Nain Retamal, pero que la incluye. Este es un ejemplo, pero no es el único, donde cuando hay que legislar rápido y cuando hay que imponer una cierta narrativa, el conocimiento académico y los principios de derechos humanos quedan deliberadamente fuera del trámite legislativo, ¿no? Tú mencionabas lo que ocurrió cuando ustedes solicitaron exponer. Yo recuerdo que cuando se estuvo discutiendo la tipificación de ingreso irregular al país como delito, ocurrió lo mismo. Y en este caso puntual, para mí en esa época, y por eso yo en mi comentario citaba al profesor Corral, al cual nadie puede acusar de ser un ciudadano de izquierda, ¿no? Había un llamativo consenso de los académicos de todo tipo, de universidades de distinta inspiración doctrinaria, del mundo de los derechos humanos, y todo eso, que era la fundamentación de por qué no había que aprobar la ley en los términos que se hizo, quedó encapsulado mientras gobierno, diputados, senadores votaban, aprobaban, despachaban, promulgaban. ¿Qué reflexión te merece aquello? Primero, si estás de acuerdo con mi descripción de los hechos, a lo mejor le estoy poniendo un poco de color, pero pienso que no, porque estuve revisando mis recuerdos al respecto también. Sí, lamentablemente, Patricio, no estás exagerando. En Chile se ha tomado la costumbre, sobre todo en materias de seguridad y inmigración, de no legislar
en base a evidencia, en base a datos técnicos de lo que ocurre, sino en base a la guata, en base a tener ojalá algunos aplausos de la galería, ojalá poder encontrar la frase más rimbombante del momento para sacar algunos likes más en redes sociales. Esa es la forma en que en algunos casos en materia de seguridad e inmigración se ha estado legislando en Chile. ¿Y cuáles son los resultados finalmente? Que se aprueban normativas como esta que nada tienen que ver con mayor seguridad para las chilenas y chilenos y todos y todas quienes habitan en el territorio nacional, que por supuesto todas las personas queremos aquello, sino que finalmente pueden implicar que para el uso de la fuerza, porque como comunidad, como social, entregamos el uso de la fuerza a las policías para que lo puedan utilizar de manera correcta. Y sin embargo, cuando vemos casos como estos, y también en los últimos días hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo la policía anti-inmigrantes del gobierno de Trump ha actuado en determinados casos que han terminado con la muerte de personas, cuando no se cumple con los requisitos del uso de la fuerza, estamos todos y todas en peligro. Y cuando los órganos colegisladores actúan de la manera que actuaron para la tramitación de la ley Nair Retamal o a veces para otras normativas en materia de seguridad e inmigración, finalmente lo hacen con una mirada muy cortoplacista, electoralista y no por el bien común de todas y todos. Sí, pues bueno, Rodrigo, para finalizar, y porque ustedes han seguido el tema, te quería pedir una primera reacción pública, imagino, frente a lo que se ha conocido durante esta madrugada en el caso de la muerte de Julia Chuñil. Ustedes han seguido con mucha atención el tema, han criticado la lentitud en la investigación, han llamado a acelerar, y ahora la investigación aceleró, pero en un sentido distinto al que muchos suponían y que fue la detención durante la madrugada de los tres hijos de Julia Chunil y su ex yerno, ¿no? Los cargos por los cuales van a ser formalizados son parricidio, homicidio calificado con agravante de alevosía, entre otros, robo con violencia, intimidación, en fin. ¿Tu primera reacción frente a aquello? Lo que primero cabe recordar es que llevamos mucho tiempo con la desaparición de Julia Chuñil y desde Amnistía Internacional señalamos que tenía que haber una investigación exhaustiva, rápida, respecto del caso de Julia para poder esclarecer lo que ha sucedido con ella. Y en este caso también hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estableció también un deber reforzado del Estado de Chile para redoblar los esfuerzos y que se supiera qué ocurrió con ella. En este caso de esta información sobre las determinaciones que está adoptando la Fiscalía, la verdad es que desde Amnistía Internacional lo que queremos es poder conocer en la audiencia los argumentos y los fundamentos que tiene la Fiscalía. Esperamos, por supuesto, que sean determinaciones basadas en el principio de objetividad que tiene que regir el actuar del Ministerio Público, que no haya ningún tipo de sesgo de otra especie y estaremos muy atentos y vigilantes a cuáles son los argumentos, los fundamentos, las pruebas para tomar este giro en la investigación. Y no nos cabe más que decir eso porque además no somos intervinientes en la causa, no tenemos acceso a la carpeta investigativa, por lo tanto podremos conocer con la audiencia los fundamentos de esta determinación de la Fiscalía y reiterar que es fundamental que aquí prime el principio de objetividad y no haya sesgo de ningún tipo como lamentablemente ha ocurrido en otras investigaciones que se han llevado a cabo donde están involucradas personas del pueblo mapuche. Rodrigo Bustos, abogado, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Patricio. Muy buen día también para ti y para todos y todas quienes nos escucharon. Ahí estaba el director de Amnistía dando su reflexión, su apreciación
Yo creo que hay una frase de Rodrigo que lo resume todo, ¿ah? El planteamiento que él quiso hacer. No nos gusta decir que lo dijimos, pero lo dijimos, ¿no? Esto en relación a los efectos eventuales, que ya no son eventuales, que iba a tener la ley Nain Retamal aprobada en el primer semestre del año 2023. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet.